En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues queremos avisarles que este jueves es la fiesta del Corpus Christi y la misa será a las 5:30. Y luego una procesión alrededor de las calles aquí de la iglesia, inmediatamente después de la misa. Y las inscripciones para la catequesis del próximo año se llevarán a cabo el próximo sábado 21 de las 10 a la 1, y allí en el boletín está la información. Y hoy es el Día de los Padres. Les voy a pedir a todos los papás que se pongan de pie, por favor. Señor Dios, Padre bueno, Creador del género humano, tú enviaste a tu Hijo Jesús para redimir y salvar a los hombres. Él quiso nacer en una familia como la nuestra. Le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre. Te pedimos por estos padres para que, a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y los protejan. Y sobre todo les enseñen a amarte a ti, que eres nuestro Padre del cielo, te sirvan en todo y alcancen un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y les dé la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se pueden sentar? Bien, pues hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que es el misterio central de nuestra fe. Y todo el mundo, los ángeles, las potestades, los coros, la tierra, la iglesia misma, ha sido creada para adorar a Dios, para honrar a Dios. No existimos para ninguna otra cosa. Y nuestra vida no tiene sentido más que para adorar a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Eso hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Y nosotros, pues gracias al bautismo, podemos llamar Padre a Dios. Sí, que es la maravillosa consecuencia del bautismo que recibimos. Y con el bautismo hemos sido injertados en el seno de la Santísima Trinidad. Entonces, no hemos nacido, como dice San Juan, ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, por el bautismo. Entonces somos adoptados por Dios, e hijos adoptivos de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, y esta adopción supera muchísimo la adopción terrena, porque cuando uno aquí adopta a un hijo, pues uno sigue con su misma vida material, mientras que por medio de la adopción divina recibimos realmente la misma vida de Dios. ¿Sí? Entonces, toda nuestra santidad, nuestra vida cristiana, nuestra santificación, consiste en irnos volviendo cada vez más por la gracia lo que Jesucristo es por naturaleza. De no ser así, escucharemos en el día del juicio esto de: no te conozco, porque no veo en ti la imagen de mi Hijo amado. Esto, toda la vida nuestra, la vida cristiana, que para la cual Dios nos da sus gracias y sus beneficios, consiste en ir reproduciendo en nosotros, como se lo dije la semana pasada, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso la Iglesia nos presenta este Evangelio con dos frases bien importantes. La primera, que dice Jesús: todo poder
se me ha dado en el cielo y en la tierra. Si los ángeles cantan en el cielo, si lo adoran, si cumplen su voluntad, sus órdenes, si los santos en la tierra hacen con tanta libertad tantas cosas, si las estaciones del año, si el frío, el calor, los accidentes, las personas, los acontecimientos cambian, se mueven, suceda lo que suceda, todo pasa por el poder de Dios. Es decir, que para nosotros saber y comprender que todo el poder lo tiene Dios, debe de ser para nosotros motivo de gran consuelo. Y lo segundo, que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la tentación más principal, más común del demonio, es hacernos pensar, hacernos creer que estamos solos en este mundo, que vivimos solos, que trabajamos solos o que sufrimos solos, cuando perdemos de vista que Dios está con nosotros. Y esto al mismo tiempo que si vivimos bien debe ser motivo de gran consuelo, y que si vivimos mal debe ser motivo de temor, es para nosotros motivo de alegría. Saber que todo lo que sucede tiene sentido para Él. No tiene que tenerlo para nosotros. ¿Sí? Entonces, esta semana pues ha sido ciertamente la más difícil para nosotros, los sacerdotes. Ustedes saben que nosotros de ninguna forma y casi bajo ninguna circunstancia ni vemos ni vivimos la vida como la ven ustedes. Son dos cosas extremadamente opuestas, diferentes. A tal grado que lo que uno llega a pensar o a sentir o a sufrir, nadie es capaz de entenderlo. Sí. Y eso es así, eso tiene que ser así. Pero nos tocó contemplar o ver de cerca la fuerza de la violencia en contra de un sacerdote. Violencia a la que uno está acostumbrado, puesto que si ustedes en su familia o en su trabajo mencionan la palabra cura, ya ustedes saben lo que dicen. Violencia. Esa es violencia. Sí. Porque de quien más mal pensamos en la actualidad es de los sacerdotes. Sí. Y sin embargo, no hay otra persona que pueda hacerles tanto bien como el sacerdote. Ni siquiera la Santísima Virgen es capaz de hacer lo que hace un sacerdote. Sí. Y eso lo perdemos de vista. Sí. La noche del miércoles, pues nos llamaron, fuimos, entramos al hospital como a las 12:30 de la noche. Nos tardamos tiempo para ver a los dos. Nosotros fuimos los primeros en verlos a los dos. Y al ver el cuerpo del padre Walker, verlo con su rosario en la mano, con su escapulario, que posiblemente se murió rezando por nosotros, y luego solo, sí. Salimos de allí, fuimos a ver al padre Terra, que apenas hablaba, se movía, con las heridas del cuchillo en la cabeza, que se le contemplaba el cráneo de la cabeza.
Es una sensación terrible. Nosotros que hemos visto tantas cosas, que escuchamos tantas cosas, ¿sí? A mí me ha tocado ver cuerpos en estado de descomposición de días, de semanas, o estar en presencia de personas cuando se mueren, ¿sí? Pero ver eso en contra de quien más bien les hace, a la iglesia, a ustedes, pues es impensable, impensable. Sin embargo, sucede. Y solo Dios sabrá por qué sucede. Porque al fin y al cabo, la gente buena o santa no es para nosotros. No es para nosotros. Nosotros no nos merecemos gente buena. Hay parroquias que no se merecen sacerdote. Sí. Entonces, los santos con su vida glorifican a Dios y son para Dios. Y le sirven y le adoran mejor a Dios en el cielo que aquí. Sí. Si aún nosotros estamos vivos, es porque aún nos falta mucho que pagar. Sí. En la fiesta de la Santísima Trinidad, hemos de entender que nosotros tenemos que ganar la batalla contra el mal, a fuerza de bien, con la fuerza de la caridad. Empezando, como se lo decía hace 2 semanas, empezando por adquirir la habilidad, la costumbre de pensar bien de los demás. Sí. Esa es la mayor de las victorias que nosotros podemos ganar. Pensar bien, como piensa Dios. No se trata de tener que hacer cosas, o de hacer muchas cosas buenas, o ni siquiera de hacerlas bien. De lo que se trata es de que la caridad habite y se desarrolle e influya en nuestro interior. Para pensar bien, para pensar bien. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos daremos cuenta que tenemos esa capacidad para hablar bien, para pensar bien, para desear bien? Cuando dejamos de hablar de los demás. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros de las vidas de los demás? Todo juicio humano va a ser siempre injusto. Todo juicio humano va a ser injusto siempre. Porque nosotros no tenemos conocimiento para juzgar las cosas como lo tiene Dios. A nosotros nos corresponde ver a Dios detrás de las cosas. Pensar bien de Dios, pensar bien de los demás. Y poner la base para la gracia. ¿Cuántas veces una buena palabra, la forma en que hacemos las cosas, la forma en que ayudamos a los demás, viene a significar el fundamento para la gracia que Dios les da a los demás? Por eso es importante para nosotros entender lo que le debemos a Dios. Ahora que tanto hablamos de los derechos del hombre, cuando el hombre sin Dios no tiene ninguna dignidad. El hombre sin Dios no tiene ninguna dignidad. Toda la dignidad del hombre le viene de la regeneración por Jesucristo. Sí. Y se habla poco de los derechos de Dios. A Dios le debemos la adoración, la oración,
el honor, la pureza de vida, las buenas obras. Le debemos la justicia con los demás hombres. No se puede ni siquiera llegar a pensar que amamos a Dios siendo injustos con los demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que le debemos a Dios es imitar a Dios. Imitar a Dios. San Pablo mismo nos lo dice: sean imitadores de Dios. Sí. En tercer lugar, le debemos a Dios la obediencia. La obediencia en todo. Y por último, pues le debemos la paciencia en las dificultades, cuando justamente permite que cosas malas nos sucedan o simplemente nos castiga. Le debemos la obediencia en las pruebas, en los castigos, en los trabajos, en las dificultades, que Él nos castiga porque nos ama. Entonces, honrar a Dios, imitarlo, obedecerle, aceptar sus correcciones, tales deben ser nuestras disposiciones. Por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro. Santa Teresa de Jesús, al final de su vida, no lograba rezar enteramente el Padre Nuestro, porque se quedaba en éxtasis con solo pronunciar las palabras Padre Nuestro. Pidamos a Nuestra Señora, nuestra Madre del Cielo, que nuestra vida corresponda lo mejor posible con la oración del Padre Nuestro, que repetimos tantas veces. Así, nuestra oración agradará a nuestro Padre del Cielo, será fructuosa y seremos herederos de Dios y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.